Amén. Antes de eso, ¿hay alguien que nos está visitando por primera vez? Que levante la mano. ¿Alguien por allá? ¿Sí? Vamos a darle un fuerte aplauso a la familia allá atrás. Gloria a Dios. Bienvenidos a la comunidad de los santos, dice la Biblia, ¿no? Bienvenidos a esta casa. Bienvenidos. Esperamos seguirlo viendo seguido y los líderes van a tomar nota y vamos a charlar con ustedes. Bueno, iglesia, luego de poder adorar, leer las Escrituras, qué hermoso es este momento en el cual podemos compartir y entender, ¿no? Mírense, un par de años atrás, ustedes estaban dispuestos su corazón para servir al Señor, para dar para la obra, dar para la casa, para que se mantenga este lugar, dar para que se puedan mantener calentitos hoy en un día medio frío. Miramos años atrás y quizás no lo hubiésemos hecho, pero hoy, gracias a Dios, gracias a la obra de Cristo que hizo en nosotros, podemos ir entendiendo más. ¿Amén? Amén. Pero una vez más les voy a invitar que puedan cerrar sus ojos y puedan ahí en su lugar orar por este mensaje, orar por el que está aquí adelante, orar para que el Señor abra nuestros ojos una vez más. Señor, gracias te damos. Gracias por este momento hermoso, Padre. Señor, que las palabras que salgan de mi boca sean tus palabras. Señor, solamente háblanos al corazón. Padre, te damos gracias. Gracias, Jesús, por dejarnos acceder al Padre. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestros oídos. Gracias porque pudimos adorar, pudimos dar, pudimos entender y crecer un poco más en ti. Y tú aumentar en nosotros, Jesús. Señor, te pedimos por esta palabra, para que quede como una semilla que cae en buena tierra en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, de que purifique nuestras mentes para poder comprenderla, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se glorifique en este día una vez más. Y te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabrán, nosotros estuvimos predicando todos estos meses acerca de Jesús como ¿qué? La revelación. De vuelta, la revelación final. Y estamos ahora en una parte 8. ¿Cuántos estuvieron viendo las otras partes? Bueno, ahí vi una mano levantada, dos, bien, gloria a Dios. Y lo que estuvimos acá también, obviamente, lo estuvimos escuchando. Y a modo de introducción, para aquellos que han venido por primera vez y aquellos que se han perdido varias partes, de paso hacemos un paréntesis. YouTube, somos Iglesia Oficial, y ahí está el canal. Pueden ir a las prédicas, pueden ir a los mensajes, y todos crezcamos juntos a la misma estatura. Tomando algunos puntos que pudimos ver a lo largo de esta serie, Dios nos fue guiando en las Escrituras a comprender que Cristo es el mensaje que completo y definitivo de Dios para con nosotros, ¿sí? A lo largo de estas enseñanzas vimos que toda la hermosa historia de redención apunta ¿a quién? A Cristo, a Jesús. Lo que Dios prometió a Abraham, lo que anunciaron los profetas, lo que se representaba en el templo, los sacrificios y el sacerdocio, todo encuentra un cumplimiento ¿en quién? En Cristo. Y vamos ya a arrancar con las Escrituras. Hoy vamos a leer bastante, porque justo tocó un tema bastante largo, pero hermoso. Hebreos 1. Ese es el mensaje central de toda esta serie, Hebreos 1. En la Reina Valera, no hay problema. Dios... Y aquí el autor de Hebreo empieza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el 2, el otro, ¿sí se puede pasar? En estos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El autor de Hebreo, conocedor de las Escrituras, indirectamente le está diciendo a los hebreos, recuerden esto, ustedes han oído
Y nosotros también aquí hemos oído de todas esas promesas que que Dios hizo en el Antiguo Testamento, hablando a través de los profetas, de los jueces, de los sacerdotes, por medio de sueños, de visiones, intermediarios, incluso diferentes acontecimientos y milagros sorprendentes. Dios estuvo hablando a su pueblo. Pero ahora Dios nos habla a través de su Hijo, Jesucristo. Entonces Jesús no se convierte en una revelación más para con nosotros, sino que Jesús es la revelación final. Dios cumplió en Cristo su promesa de ¿qué? De bendecir a todas las familias. ¿Recuerdan esa promesa que Dios le hizo a Abraham? En tu nombre en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, Dios cumplió esa promesa con Cristo. Dios cumplió la promesa de quitar el pecado que nos separaba de Él mismo. Cumplió su promesa de hacer un nuevo pacto. Dios cumplió su promesa de reconciliar consigo mismo a los hombres. Por eso, cuando comprendemos profundamente quién es Cristo y lo que Él ha hecho, también las Escrituras nos advierten acerca del engaño. Y es lo que también estuvimos viendo en esta serie. Y vamos a leerlo en Mateo 24-25 en la NTV. Y es lo que un poco el tema que se ha hablado también en estas últimas predicaciones, y por cuestiones de público conocimiento de aquellos hombres que dicen ser de Dios y dan unas declaraciones medias estrambólicas, declaraciones en las redes, en el internet, en las noticias que no tienen que ver con las Escrituras. Bueno, vamos a ver lo que Jesús nos decía acerca de eso. Y Jesús, mirando a sus discípulos, les dice: se levantarán falsos mesías, otras versiones dicen falsos cristos, falsos profetas, otras versiones dicen falsos maestros, y realizarán grandes señales y milagros. ¿Para qué? Para engañar y, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. 25. Miren, y acá es hermoso, como diciendo, el que avisa no traiciona. Miren lo que les he advertido esto. Les he advertido esto de antemano. Los apóstoles también nos advirtieron que vendrían hombres que aparentarían ser ministros de justicia, pero que desviarían la mirada de la iglesia del verdadero evangelio. Vamos a 2 Corintios 11, 13, 15. ¿La tenemos esa versión? Palabra de Dios para todos. Bueno, no hay problema. Dice: ellos son falsos apóstoles porque son trabajadores que engañan a la gente haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Seguimos hasta el 15. Eso no nos sorprende porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces es natural que los siervos de Satanás pretendan aparecer como siervos del bien o siervos de Dios. Sin embargo, al final ellos recibirán el pago por sus obras. Y acá es increíble cómo Pablo relaciona automáticamente a aquellos falsos maestros y falsos apóstoles. ¿Con quién? Con Satanás, que es el padre de, todos juntos, de mentira. Entonces, aquí la cuestión no es simplemente de que hayan falsas doctrinas, porque las hay. Aquí estuvimos hablando de las ofrendas con la palabra. Pero hay en otros lugares que te dicen tenés que ofrendar para que Dios te bendiga. Y eso no está en las Escrituras. Eso va en contra de todo el mensaje que Cristo ha predicado, de toda la palabra. Y el problema no es que existan esas falsas doctrinas. El verdadero peligro es que todas estas enseñanzas, todas estas experiencias personales, todas estas prácticas que quitan a Cristo del centro, terminan conduciendo a la confusión, distorsión y falso evangelio. Hace unas prédicas me quedó una frase muy marcada que decía: el problema no es que al final nos vamos al infierno o al cielo, sino el problema más fuerte o más difícil de un creyente es que crea que está siguiendo a Dios y en aquel día Dios le cierre la puerta y Dios le diga: apartados de mí, hacedores de maldad. Creer que yo sigo a Dios de una manera y encontrarme con la realidad allí en los cielos, que Dios me diga: no te conozco porque seguiste un falso profeta, no te conozco porque seguiste un falso
evangelio que quitó a Cristo del centro. Por eso es que estas doctrinas conducen a la confusión, distorsión y falsos evangelios. Entonces, a lo largo de esta serie aprendimos que Cristo ocupa el lugar que le corresponde. Y cuando Cristo ocupa el lugar que le corresponde, su iglesia, nosotros, encontramos descanso, encontramos reposo, seguridad y algo hermoso, plenitud, hermanos. Cuando Cristo es el centro de la casa, encontramos reposo y plenitud. Amén. Gloria a Dios. Esta es la revelación final. Y las Escrituras nos exhorta y nos dice, como recién nacidos, todos aquí vemos bebés, niños, anhelen el alimento puro. Y esto es para ustedes, primero para mí. Somos llamados a desear aquellos que nos nutre verdaderamente. Primera de Pedro 1. Y acá es hermoso Pedro cómo nos habla y dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Hasta el 25. Siendo renacidos, no de una simiente corruptible, acá está diciendo, siendo con una vida nueva, nuevas criaturas, no de papá y mamá, sino nuevas criaturas del Espíritu, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Seguimos? Porque toda carne es como hierba y toda gloria de hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero, 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, por esta versión. Aguante la tele. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Sí, me confundí, disculpe. Primera de Pedro, ahí está, 2. Entonces, hermanos, después de haber entendido de que ustedes son de una nueva creación del Espíritu Santo que proviene de Dios, ya su identidad está cambiada en Cristo, ahora pertenece a ese reino, desechen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todo chisme, y empezamos a poner toda distracción de Instagram, de TikTok, todas las detracciones, hasta el 3. Deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Y el 3? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, como diciendo, ¿vos gustaste de la bondad del Señor? ¿Gustaste de esa plenitud? Bueno, desea como un niño la leche no adulterada. ¿Y ese alimento quién es? Cristo. Vamos con la imagen número 2. Creo que ahí la tienen, la mandé con número todo. No necesitamos agregar algo más a la obra que Dios ya completó en su Hijo. ¿Qué necesitamos? Conocerla cada día más. No necesitamos algo más a la obra que Dios ya completó. Es decir, no tenemos que agregarle algo más al plato. No le tenemos que agregar algo más a esa cena gloriosa que el Señor nos dio. Dijo, tomen, este es mi pan, el vino. O sea, no dijo, bueno, le voy a agregar un poquito de chimichurri, un poquito de mayonesa. No. Coman esto, mi cuerpo, mi sangre. No necesitamos aderezos. No necesitamos una revelación superior. No necesitamos que vengamos y le digamos, hermanos, ¿saben qué? Dios me reveló que en el cielo hay cantidad de ángeles. No, eso no interesa. No necesitamos una experiencia nueva o un mediador diferente. Necesitamos conocer cada día más a nuestro amado Jesús, que Él es suficiente. Ahora bien, a modo de introducción, después de contemplar a Jesús como la revelación final y que Cristo es suficiente, toda la carta de los Hebreos, y les animo, hermanos, a que la puedan leer en la versión que más quieran, en audio, leída, en la TLA, en cualquier versión la que le parezca más cómoda. Toda la carta de los Hebreos nos lleva a mirar una realidad aún más gloriosa, que Cristo no solamente murió y resucitó, Cristo está vivo
y se le dio un lugar de honor sentado a la diestra del Padre, y se le dio un nombre por sobre todo nombre. Y Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y como veremos hoy, nuestro Señor Jesucristo como Rey y Sumo Sacerdote, y ahí vamos al título. Y ahora sí, hermanos, saquen la lapicera, saquen el celu, empiecen a anotar, porque vamos a arrancar con un tema muy hermoso. Jesús como Rey y Jesús como Sumo Sacerdote. Creo que esa es la tercera, la segunda creo que era el título, Cevita, si no puse. La que hice 0, no hay problema. Jesús como Rey. Jesucristo, nuestro Señor Jesús, ahí está, ese es el título de esta palabra, Jesús, nuestro sumo sacerdote, y ahora sí vamos con toda esta explicación. Vamos a entrar primero en detalle, como dije recién, el Padre lo bendijo a Jesucristo, entronándolo a su diestra y poniéndolo como intercesor, ¿sí? Y esos son dos oficios que Jesús tiene como Rey y como sumo sacerdote. Y para estos dos puntos vamos a arrancar con el primero, que es Jesús como Rey. Ahí sí quiero poner la imagen. A grandes rasgos, intentaremos entender al Señor Jesús como Rey entronado. Y esto es para hacer otra serie aparte de esta, porque esta es una realidad firme, innegable e innegociable. O sea, Cristo no está esperando que Dios termine de hacer su obra, o está esperando que Dios termine de hacer algo para reinar. La Biblia dice que Cristo ya está a la diestra del Padre, sublime, con un título que es el más hermoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal como lo dicen las Escrituras en Efesios 1, vamos a leerlo. Efesios 1 del 19 al 22, dice, acá Pablo empieza a decir, hermanos, oro para que puedan entender. Oro al Señor para que sus ojos sean abiertos. ¿Para qué? Para que puedan entender lo que habita en ustedes. Y cuál la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. O sea, para vos y para mí. Según la operación del poder de su fuerza. Seguimos. La cual, como diciendo, según el poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Acá ya Pablo empieza a decir, hermanos, oro para que entiendan esto. Ese poder que resucitó a Jesús de los muertos, que como dicen los discípulos, empezó a ascender, ese poder que lo llevó hasta el cielo, lo sentó a la diestra de Dios y lo puso por sobre todas las cosas. Ese poder del Espíritu Santo es el que habita en los que creemos, dice. Y está diciendo, hermanos, dense cuenta que ese poder es el que llevó a Jesucristo como Rey. Apocalipsis 5:12, en la Reina Valera. Y aquellos decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra, la gloria y la alabanza. Y quédense con esa palabra, ¿no? El Cordero. Continuamos. Apocalipsis 19:16. Literalmente todo el Nuevo Testamento habla de Cristo como Rey, pero puede tomar estos. Dice, y en su vestidura y en su muslo, dicen aquí a la altura de la cintura, por acá abajo dice, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo, el Verbo, la palabra de Dios, la raíz del linaje de David, la promesa cumplida para David de que un rey iba a ser eterno de su linaje, y todas las incontables promesas se cumplen en la obra de Cristo y llevan un nombre, Jesús. Amén. Al cumplir la voluntad del Padre, Cristo
al cumplir la voluntad del Padre, o sea, la voluntad de reconciliar consigo mismo todas las cosas, Jesús es digno de tomar el lugar a la diestra de Dios. Dios quería reconciliarnos. Dios quería quitar el pecado de en medio. El único que pudo hacer eso fue Jesucristo. Y Dios lo coronó. Le dio fue digno de tomar, como decíamos, la alabanza, la honra, la adoración. Y está sentado a la diestra de Dios, luego de obedecer hasta la cruz. Y acá hay lo más hermoso que dijo Jesús en su oración antes de ser traicionado por Judas. En Juan 17, del 4 al 5, Jesucristo hace una oración por nosotros, por sus discípulos, y dice: Padre, yo te he glorificado aquí en la tierra. Yo hice lo que me mandaste hacer. Al 5, Juan dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú, ¿a dónde? Al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Van comprendiendo, hermanos? Jesús le está diciendo: Padre, yo estaba a tu diestra, pero me enviaste a la tierra y estoy cumpliendo lo que me mandaste hacer. Y lo hice. Ahora, Padre, le dice, glorifícame al lado tuyo, nuevamente al lugar donde estaba. Y acá vamos entendiendo por qué en el Nuevo Testamento dice que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, Jesucristo ya estaba preparado desde antes de que Dios diga sea la luz en la tierra. Qué hermoso. Esto, luego de la resurrección, es evidenciado y visto por los discípulos de Jesús, como lo podemos leer en el primer mártir del nuevo pacto. Esto es Esteban, un joven, que le fueron abiertos los ojos y fue capaz de contemplar aquellas palabras de Jesús. Hechos 7, del 55 al 56. En este momento, para poner un poco en contexto quién era Esteban, en un momento Esteban predicaba tanto acerca de Cristo que lo agarraron, lo llevaron ante un juez y le dijeron: ¿por qué predicás esto? Nosotros mandamos a decir que no. Y Esteban empezó a hablar, hermanos, y empezó a hablar. Todo el Antiguo Testamento decía que iba a venir un Mesías que iba a quitar el pecado del mundo. Pero ustedes lo crucificaron, ustedes lo rechazaron. Y dice la Biblia que empezaron a rechinar sus dientes de ira contra Esteban. Y cuando lo estaban a punto de apedrear, o sea, de ejecutarlo, este joven, porque era un joven, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. 56. Y empezó a gritar, empezó a clamar para que todos los escuchen. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Todo lo que Jesús le decía a los discípulos lo repitió y lo dijo un joven antes de que lo maten, por su fe, por la fe en Jesús. Qué impresionante. También cabe destacar, hermanos, que Jesucristo, aunque hoy reina a la diestra del Padre, las Escrituras nos enseñan que aún falta algo. Ese algo es la manifestación de ese reino hermoso, o sea, la manifestación visible. Ellos lo estaban viendo, y como Esteban lo estaba viendo de una manera espiritual. Si él estaba viendo los cielos, ¿qué ojos se le fueron abiertos? Los ojos espirituales. En los 4 evangelios y el Apocalipsis nos revela explícitamente que Cristo, ¿qué? Lo cantamos. Jesús regresa, Cristo volverá. ¿Y Jesucristo va a volver a ir a la cruz? ¿Sí o no? No, muy bien, gloria a Dios. Sino que Él vendrá a salvar y recompensar a sus fieles discípulos, esto es, a nosotros, y luego juzgará a los enemigos. Estos son los enemigos de Dios. Estamos hablando de aquellos que son enemigos del Evangelio, aquellos que rechazan el mensaje de salvación y aquellos que se oponen al plan de redención de Dios, ¿sí?
Y una de las profecías que sustenta acerca de Jesucristo como rey y sacerdote está escrita en el Salmo 110, luego lo pueden leer. Y toda esta enseñanza se va a basar en esa profecía. La profecía fundamental de toda esta enseñanza fue escrita por David cientos de años antes de Cristo. Cientos de años, pero me equivoqué. 110.1 y 110.4. Ya te digo, Sevita. Ahí está. ¿La tenés? Ahí está. Perdóneme, me puse... me sonrojé. Bajen el calefactor. Mediante el Espíritu Santo, David fue testigo de una conversación entre el Padre y el Hijo y escribió lo siguiente. Dijo Jehová, lo cantamos, ¿no? Yahweh. Le dijo el Padre a mi Señor, esto es Cristo. Le dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esta promesa la ha cumplido Dios. Y ciertamente nuestro Rey Jesucristo no está esperando pasivamente que sea aquel día. No es que Jesús está esperando, y lo voy a tener que decir, ahora se me está viniendo a la memoria. Una iglesia, una mujer estaba predicando y decía, ¿saben cómo está Cristo en los cielos? Diciéndole al Padre, Padre, quiero ver a mi novia, quiero ver a mi novia, quiero ver a mi novia, como si Jesucristo estuviese ansioso por estar con su novia. O sea, una tergiversación totalmente de las Escrituras. En ninguna parte nos enseña eso. Ahora vamos a ver lo que Jesucristo está haciendo a la diestra del Padre. Ahí podemos poner la imagen 4. Jesucristo no está desesperado ahí diciendo, papá, dale papá, apurate, quiero ver a mi iglesia, a mi novia. No, eso no es. Jesucristo está reflejando la gloria de Dios, reinando y aguardando aquel día, sosteniendo todas las cosas con el poder de su palabra, edificando su iglesia, preparándonos un lugar. ¿Se acuerdan ese versículo? En la morada, en el reino de mi Padre muchas moradas hay, y si no hay, yo les voy a preparar una para ustedes. Jesucristo también está, ¿qué? Abogando por nosotros. Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y se dan cuenta lo que había dicho anterior, cómo malinterpretar las Escrituras genera una doctrina y nos da una imagen de un rey desesperado, de un rey con ansias. Cuando vemos acá que es un rey que está reflejando la gloria de Dios. Y ahora vamos a leer uno de los pasajes hermosísimos de las Escrituras, Hebreo 1:3, que nos revela mucho más y dice, y vamos a ir entendiéndolo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ahí vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué significa en estas pequeñas partes? Siendo el resplandor, siendo el reflejo de la gloria de Dios. La imagen misma de su sustancia, en el griego eso significa siendo como una copia exacta, con la misma sustancia, o sea, diciendo lo mismo que compone a Dios. Todo el amor que tiene Dios, lo mismo lo tiene Jesucristo. Es también Él quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo ¿qué? Habiendo afectado, habiendo concretado, habiendo completado la purificación de nuestros pecados. ¿Por medio de qué? Por medio de sí mismo. ¿Se sentó a dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, podríamos seguir con las virtudes de nuestro Rey, obrando a favor de nosotros en todas las Escrituras. Entendiendo que la obra de Jesús fue suficiente y definitiva para el pecado, podemos entender acá, como dice, habiendo efectuado la purificación, la limpieza, la lavada de cara, todo completo, de nuestros pecados, ¿por medio de quién? ¿Por medio de otro? ¿Por medio de liturgias? No, por medio de sí mismo. Entonces,
Jesucristo, la persona de Jesucristo, Él debía convertirse ¿en qué? En una ofrenda perfecta de expiación. Y vamos aún más profundo. Esta ofrenda perfecta no podía ser ejecutada por cualquier persona. No podía ser oficiada por alguien diciendo, Dios, acá te presento a Jesucristo. No, tenía que ser Él mismo diciendo, Padre, aquí estoy como ofrenda. Debía ser presentada por un gran sumo sacerdote. Y aquí entramos en otra profecía de Cristo, en el Salmo 110, 4. Dice, juró Dios y no se arrepentirá. Y le dijo a Jesús, tú, Jesús, hijo mío, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y acá sí arrancamos con fuerza, porque Melquisedec es un tema hermoso. Creo que hay una imagen más, no sé si la pueden poner, la imagen 5. Jesucristo como sumo sacerdote. ¿Se puede ver bien la imagen? Más o menos. Ahí está Jesús, al lado está la cruz. Estas imágenes son de un hermano nuestro de allá de Estados Unidos que crea arte acerca de los versículos y dice, hermano, este ministerio es cristocéntrico, así que va a hablar de Cristo. Y bueno, tuve la oportunidad de tomar esas imágenes donde está Cristo con una corona, con un traje sacerdotal y una cruz. Jesús como sumo sacerdote, para los que preguntan, se llama Christopher Powers, un pequeño anuncio para este hermano que hace material muy hermoso. Y es un pastor, encima, es pastor y diseñador, es increíble. Bueno, Jesús como sumo sacerdote. ¿Cuántos conocen más o menos todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, los sacrificios, todas esas cuestiones? ¿Pueden levantar la mano aquellos que lo hayan leído? 1, 2, 3, 4, 5. Bien, varios. Buenísimo. Buenísimo. Jesús, podé de vuelta al Salmo 110:4, y acá vamos a entrar en una de las sombras acerca de Jesucristo. Entonces Dios jura y le dice a Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y estas palabras, según el orden de Melquisedec, fueron dejadas por el Espíritu Santo para darnos luz a nosotros y veamos la hermosura de Jesucristo. El orden de Melquisedec es uno de los temas más profundos que encontramos en las Escrituras. A la luz de toda la carta de los Hebreos, podemos ver cómo Dios desde el principio fue revelando progresivamente aspectos de la obra perfecta de Cristo. Y acá vamos a empezar a explicar. Muchos años antes de la ley, los 10 mandamientos, muchos años antes de los sacerdotes levitas, ¿sí? Incluso antes del templo, Abraham regresaba victorioso después de rescatar a su sobrino Lot. Y en el camino fue recibido por un hombre llamado Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Lo encontramos esto en Génesis 14, 18 al 20. ¿Recuerdan quién es Abraham? ¿Sí? Aquel que recibió esa promesa de Dios. Bueno, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó ¿qué? Pan y vino. Seguimos. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y lo bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. No vamos a hablar de prosperidad, hermano. Esto no es acerca de la prosperidad, ¿sí? Esto es acerca de figura e imagen de Cristo. Entonces, Abraham, regresando de una victoria, de rescatar a su sobrino, de vencer a los enemigos, se le aparece un hombre, se le aparece un rey, lo cruza, quedamos en el 18, lo cruza y empieza a bendecirlo. Le da pan, le da vino y lo empieza a bendecir. Y este hombre se llamaba Melquisedec. Era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo.
Lo llamativo de este personaje es que reúne dos funciones que en el Antiguo Testamento normalmente estaban separadas, ¿sí? Cuando Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, ¿qué le da? Los 10 mandamientos, hacen todos los rituales, Moisés empieza a recibir cómo tiene que hacer el tabernáculo, cómo se tienen que vestir los sacerdotes, cómo se tiene que vestir el pueblo, qué sacrificios tienen que hacer. Y le dice específicamente que los sacerdotes deberían descender de una tribu en específica, ¿sí? Eran los hijos del pueblo de Leví, de ahí vienen los levitas, y ahí algunos a veces nos dicen lo que servimos que somos levitas. Levita barrer, levita limpiar, solamente vienen a tocar, ¿viste? Bueno, pero esos levitas no son. Lo llamativo de este personaje, Melquisedec, es que reúne dos funciones que en el Antiguo Testamento, declarado por Dios, dijo, no, los reyes vienen de Judá, descienden de Judá, y los sacerdotes vienen de Leví. No van a venir los dos del mismo linaje, del mismo apellido, no. Entonces, cuando en el Salmo 110 Dios le dice a su hijo, y juró Jehová diciendo, tú serás sacerdote según el orden de Melquisedec, empezamos como dice, ¿de quién está hablando? No puede hablar de un levita, no puede hablar porque le está diciendo que lo va a hacer rey, pero no puede hablar de un rey de Judá porque le está diciendo que va a ser sacerdote. Entonces como que no se pueden unir. Cuando llegamos a Hebreos, el autor toma esta figura de Melquisedec y guiado por el Espíritu Santo, como lo estamos haciendo nosotros, nos empieza a mostrar que era una figura de ¿quién? De Jesucristo, que Jesucristo iba a ser sacerdote. Y cómo Jesús no podía ser como los sacerdotes del Antiguo Pacto. Hebreos no nos enseña que Melquisedec era eterno, sino que cuando leemos el Génesis, Melquisedec nunca se registró, nunca se puede decir, bueno, Melquisedec es hijo de tal o cual, de fulano. No. Dice las Escrituras que él no se sabe cuándo nació, no se sabe cuándo murió, no se sabe si tuvo hijos, no se sabe nada de él. Ni su nacimiento ni su muerte. Entonces, de esta manera, el Espíritu Santo deja que en las Escrituras una sombra, deja como una pequeña imagen, que uno lo tiene que ir uniendo con puntos, que da la imagen de la cruz. Una figura que apunta al sacerdocio eterno ¿de quién? Del Hijo de Dios. Porque si el sacerdocio de los levitas, todos los sacrificios, todos los rituales del Antiguo Pacto, hubiesen podido perfeccionar tu vida y mi vida, ¿para qué Dios hubiese hablado de un nuevo pacto? Dios no hubiese dicho, vas a ser sacerdote como aquel que es rey y sacerdote. Si no hubiese dicho, vas a ser sacerdote como Leví. Entonces, Hebreos 7:11 dice, en la Reina Valera, ¿sí lo puedes poner? Si pues la perfección fuera por los levitas, los sacerdotes levitas, porque ellos lo recibieron, recibieron la ley, ¿qué necesidad tendría de levantarse otro sacerdote como Melquisedec? Y que no fue llamado según el orden de Aarón. En el Antiguo Pacto los sacrificios eran ¿quién? ¿Quién los llevaba a cabo? Los sacerdotes. Y vamos a poner, para que se pueda comprender a aquellos que no lo han leído, Dios le decía, estos pecados se pagan con tal sacrificio. A ver, era un palomino, una tórtola, pero también hay otros sacrificios que va a ser una vez al año para que todo el pueblo sea perdonado. Pero ese sacrificio era especial, tenía que ser un cordero perfecto, ¿sí? Entonces, vamos a Hebreo 10:11. En el Antiguo Pacto los sacrificios eran oficiados por un sacerdote, hombres temerosos de Dios que debían realizar diariamente sacrificios para purificar al pueblo, porque Dios dejó en claro que estos nunca podían quitar definitivamente el pecado. Y aquí Hebreo nos dice, ciertamente, todo sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Era algo constante que Dios les demandó que tengan que hacer, ¿sí?
Pero ahora vamos más profundo en las Escrituras, vamos escarbando mucho más. El rol del sumo sacerdote, y como lo dice, no es sacerdote, sino es sumo sacerdote. Sumo sacerdote en la palabra original significa el jefe de los sacerdotes, el gran sumo sacerdote. Él era el mayor y se trataba del jefe de los sacerdotes, el principal. Y acá vamos a entrar a un poco de historia. Dios le dijo a su pueblo, ustedes van a hacer un sacrificio anual que va a ser muy especial para que todo el pueblo en ese día sea perdonado por sus pecados. Estamos hablando del Yom Kippur, que es el día de la expiación, y no entraremos en detalle. Sin embargo, el sacrificio tenía como fin presentar delante de Dios una ofrenda por el perdón de pecados de todo el pueblo, y se repetía de manera anual. Y aquí es cuando la revelación de nuestro Señor Jesucristo se vuelve más gloriosa, porque aquel sacrificio tenía reglas. Se tenía que presentar en aquel sacrificio espectacular, no más especial. ¿Qué se tenía que presentar? Un cordero puro, sin mancha y sin defectos. ¿Y quién lo podía presentar delante de Dios? ¿Quién? El sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes. Solamente Él podía. Él podía interceder, Él podía intermediar y presentar aquella ofrenda en el lugar santísimo. Cuando Dios le dijo, ustedes van a preparar unas carpas y yo voy a estar ahí habitando, voy a descender, del tamaño más o menos de un estadio de fútbol, de una cancha de fútbol, ¿sí? Se levantaban unas paredes de tela y adentro se armaba una gran carpa, donde en esa gran carpa había un cubículo, así como el de la batería, así, chiquitito. Había un cubículo donde nadie podía entrar, porque ahí estaban, ¿qué? Estaba el arca del pacto, las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció, el maná, estaba todo ahí. Nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote. Y no todos los días, como decía, bueno, entro. No. Tenía que entrar una vez al año. En ese cubículo se llamaba el lugar santísimo. En aquellos tiempos, Dios les dijo que habitaría en ellos. Y en aquel lugar, el lugar santísimo, se ubicaba en el corazón del templo, cubierto y tapado por un velo. Tenía unas cortinas, ¿sí? Bueno, punto y aparte. Volvamos atrás. Cuando empezamos a recordar la obra redentora de Cristo, esa obra de que el Padre dijo, bueno, yo ahora le quiero perdonar sus pecados, pero alguien tiene que ser el intermediario. Se presenta Cristo. Vamos a leer Zacarías 3:9. Y aquí Zacarías dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué en una visión. Sobre aquella piedra hay 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura. Dice Jehová de los ejércitos, dice el Padre, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Sí? Tomen esta idea. Dios está diciendo, yo me voy a reconciliar con ustedes, y va a ser en un solo día. ¿Sí? ¿Se acuerdan el sacrificio del sumo sacerdote? ¿Qué se tenía que presentar? Todos juntos, un cordero. Juan 1:29, y vamos a leer lo que dijo Juan, que es hermoso. Al siguiente día, vio Juan a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado todos juntos, del mundo. Entonces, esta de Jesús como sumo sacerdote nos está hablando de un sacrificio perfecto. La imagen 6. Es increíble que Jesús no solo presentó una ofrenda, Jesús fue la ofrenda. Y no se trata solamente de que Él llevó un sacrificio delante de Dios y ya está. Él mismo fue el sacrificio perfecto. Amén. Amén. Después de resucitar, dice las Escrituras que Jesús se fue ascendiendo hasta que ya no lo vieron más. Y se presentó delante del Padre como nuestro gran sumo sacerdote. Hermanos, amados,
La hermosura de este plan es que aquel que fue rechazado, aquel que fue escupido, aquel que clavaron en la cruz, en un madero, es ahora quien nos abrió un camino hacia la presencia de Dios. Amén. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Recuerdan que había un cubículo que se llamaba Lugar Santísimo? ¿Sí? Tenía un velo. Cuando Jesús murió en la cruz, dice la Biblia que en aquel tiempo el templo donde estaba, donde se hacían sacrificios, todo, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Sí? Creo que ahí, no sé si me pueden ayudar a buscar ese versículo. Justo lo estoy recordando, no sé si alguien lo puede tener, lo pasamos. Y es algo glorioso, hermanos. Porque no significa que los hombres empezaron, bueno, vos estirás allá, yo estiro acá, y se empieza a rasgar de abajo para arriba. Sino que aquel velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Sí. Mateo 27:51. Gracias, amo. Mateo. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra empezó a sacudir, hubo un terremoto y las rocas se partieron. Esto fue cuando Jesús dijo, consumado es. Cuando Jesucristo dijo, Padre, ya está, tu obra ha sido completada. Ese lugar santísimo que no podíamos acceder, que se accedía una vez al año, que tenía una cortina que no podíamos traspasar, se rompió. Y Jesucristo pasó a ser la ofrenda y el sacrificio perfecto. La hermosura de este plan es que Cristo es el que abrió el camino hacia la presencia de Dios. Es por medio de Cristo que ya no dependemos de sacrificios, ni tampoco de otros mediadores. Ya ahora, luego de esta consumación gloriosa, tenemos acceso al Padre por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo. Cristo está oficiando como nuestro sumo sacerdote. Él se cargó de entrar, romper el velo y decir, ahora pasen a la presencia de Dios. Mientras cantábamos hoy, estábamos diciendo, estoy anclado en la roca, nada me moverá. Y después decíamos, Yahweh, tienes mi corazón. ¿Saben que los judíos, el pueblo de Israel, ellos no pueden pronunciar esa palabra? Para ellos es algo lejano. Pero para nosotros, ¿de quién está hablando? De nuestro Padre. Por eso podemos decirlo con un corazón. ¿Por medio de quién? Porque Jesús ahora nos hizo posible que digamos esas palabras con amor hacia el Padre. ¿Esa es la imagen 7? ¿Sí? La 6, poné la 7, a ver. Jesucristo es la revelación final de Dios. Jesucristo es el Rey entronado, el sumo sacerdote perfecto, que abrió definitivamente el acceso al Padre. ¿Cuánto les parece glorioso esto? Amén. Ahora la pregunta, ¿sí?, de este mensaje. ¿Lo creemos? ¿Lo estamos entendiendo? Vamos a leer Hebreos 9:24 en la TLA. Es un poquito largo, pero lo vamos a leer. Del Hebreos 9:24 hasta el 28. Bien. Y vamos a ir prestando atención, recordando todo lo que dijimos, de que ya el sacrificio perfecto fue presentado. Había que presentar un cordero. ¿Y quién fue el cordero que quitó todo el pecado del mundo? Cristo. ¿Cuándo fue? ¿Ahora, más adelante, o fue en aquel día que murió? En aquel día que murió en la cruz. Fue en un solo día. El mejor sacrificio, ese es el título de justo esa parte, porque Cristo no entró en un santuario hecho por seres humanos. No fue al templo ahí de Jerusalén, que era solo una copia del verdadero. Cristo entró al cielo mismo, por eso todos dicen, el poder, el Espíritu Santo lo llevó al cielo, lo llevó a la presencia de Dios. Cristo entró al cielo mismo y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. Seguimos hasta el 28.
No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como diciendo, oh Señor, acá me sacrifico otra vez por Sergio. Y al otro día, oh, Señor, me sacrifico otra vez por Sergio. Y al fin de semana me sacrifico otra vez por Sergio, por Juan, por Marce, por Mati. No entró para ofrecerse muchas veces. Como aquí en la tierra lo hace, el jefe de los sacerdotes lo venía haciendo todos los días. Y que encima entra una vez al año para que sea un perdón de pecados global. Hebreos 9:26 dice, si Cristo tuviese que hacer lo mismo, tendría que haber morido muchas veces desde que Dios creó al mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado una vez y para gloria a Dios. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Seguimos. Todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Y después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Amén. Ahora, ¿qué hacemos con esta verdad? Porque toda la carta de los Hebreos apunta a una misma verdad. Cristo es suficiente, hermanos. No es que tiene que venir un profeta a decirme, bueno hermano, este año te va a ir bien con tu familia, con tu embarazo, con tu trabajo, con tu proyecto de hijos. No necesito que un profeta venga y me diga. No necesitamos. ¿Qué vemos aquí? Que tenemos un rey, que tenemos un sumo sacerdote y que Cristo es suficiente. Amén. Entonces, podemos acercarnos con confianza al Padre porque tenemos un intercesor. ¿Se acuerdan el libro de Juan? Que dice, hermanos, si pecamos, ¿qué tenemos en el cielo? Fuerte, a que alguno no escuchó. Un abogado. Tenemos a alguien que intercede por nosotros y Hebreos 7:25 nos revela esto hermoso. Por lo cual, Jesucristo, vamos al 24. Mas Jesús, nuestro Señor, nuestro amado, nuestro Maestro, nuestro hermano mayor, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. 25. Por lo cual, también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. ¿Por quién? Por nosotros, por ellos. Podríamos leer todo Hebreos y contemplar la hermosura de Jesús, pero cada verso se vuelve más sublime. En cada verso podemos ir viendo la gloria de Cristo, cómo Dios lo glorificó, cómo Dios lo escogió. Imagínense que Jesucristo, antes de ser crucificado, dice la Biblia que Él no abrió su boca a pesar de todo lo que ha recibido. Él fue llevado como una oveja al matadero. Juan lo vio y le dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese Cordero tenía que ser sacrificado. Todo esto es lo que tenemos que notificarle a nuestra alma olvidadiza. ¿Sí? Y acá tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es para el Espíritu que habita en nosotros, que el Señor irá transformando nuestro corazón a medida que leamos las Escrituras y abramos nuestros ojos. Y la mala es que nuestra alma se olvida. Una es para el Espíritu y la mala es para el alma, porque el alma se olvida. Tenemos que notificarle a nuestra alma que Cristo es suficiente, que Él es el sacrificio perfecto y que Él ahora está intercediendo por nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? Y debemos acercarnos a Él. Yo no sé cómo estoy de tiempo, ¿estamos bien? Gloria a Dios. Vamos a la imagen 8. Y
yo quería invitar a los músicos y a Cris para hacer una adoración. Pero vamos a leer la imagen 8. ¿Todos pueden ver esta imagen? ¿La alcanzan a ver algunos? ¿Sí? Bueno, les voy a explicar. Ahí está una imagen de Cristo con su vestida sacerdotal, una mano, un río que apunta a un trono. Y yo los invito a que se pongan de pie. Vamos a leer todo esto juntos. Y vamos a leerlo como una familia hermosa. A la cuenta de 1. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar altísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, ¿Cuántos lo creen esto? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Qué hermoso es, mediante la sangre de Jesús, un camino vivo. Él ya abrió la cortina, que es su cuerpo, y por medio de eso podemos acercarnos al Padre. Amén. Dice, así que hermanos, no dice, así que los pastores, así que los profetas, así que los maestros, las maestras de escuelita. No, hermanos, vos y yo. Acerquémonos, dice, nos está animando. Acerquémonos con un corazón que sincero. Un corazón sincero es un corazón que reconoce que es orgulloso. Señor, soy muy orgulloso para acercarme. Señor, soy muy orgulloso para cerrar mis ojos y hablar contigo. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. En otras versiones dice, ahora hermanos, que sus mentes fueron rociadas por la sangre de Cristo, acérquense, porque están siendo purificadas. Y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Yo te animo a que cierres tus ojos y te acerques. Acércate al Padre. Ahora entendés por qué podés cantar Yahweh, eres mi pasión. Ahora podés entender por qué decís que el reino es suyo. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por este momento que abriste nuestros ojos. Padre, oro por aquellos que todavía no comprenden. Oro, Padre Santo, para que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos y podamos contemplar a tu Hijo. Podamos contemplar que Él es el Rey. Podamos contemplar que Él es el sacrificio perfecto y que Él murió por nosotros. Padre, te damos gracias. Pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando nuestras vidas y nos revele al Hijo. Porque sin Él no podríamos decirte Padre. Gracias, Señor.